Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al área tropical. Mirad, he estado esta mañana por el vivero y me he encontrado que tenían esta olla. No sé vosotros, pero aquí en España es muy difícil encontrar ollas por los viveros. Yo las veo muy rara vez. Si no me equivoco, es una olla bilobata por la forma de las hojas y los colores, pero hasta que no le salgan las flores no voy a saber con exactitud cuál es. No sé si se aprecia bien con la cámara, pero mirad, tiene las hojas como un poquito arrugadas y demasiado delgadas. Y aparte de las hojas, también me he encontrado que algunos tallos están secos desde la raíz. Esta olla se está muriendo. Para empezar, el sustrato que tiene no es adecuado para ellas, ya que retiene muchísima humedad y las ollas lo que necesitan precisamente es que el sustrato se seque con rapidez. Por lo que veo, a esta olla la han regado demasiado, por eso se está secando. Y otro fallo que nos encontramos en esta olla es que tiene la maceta demasiado grande. Las ollas crecen mejor con las raíces apretadas. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarla de maceta, la vamos a quitar el cepellón y la vamos a poner un sustrato ideal para ollas. Me da la sensación de que las ollas se comercializan poco en España precisamente porque no saben cuidarlas bien en los viveros y por lo tanto se les mueren. Es una opinión, lo mismo estoy equivocada, pero yo pienso que es por esto. Vamos a sacar a nuestra olla de la maceta y vamos a eliminar todo el cepellón. Vamos a hacerlo con mucho cuidado para intentar dañar las raíces lo menos posible. Vamos a sacarla de aquí con cuidado. Las ollas necesitan un sustrato muy ligero, que tenga máxima aireación. Son plantas epífitas. Las ollas, en su hábitat natural, viven acopladas a las copas de los árboles. Incluso algunas crecen sobre la maleza del bosque o incluso sobre piedra caliza. Por lo tanto, están acostumbradas a tener las raíces al aire y por lo tanto las raíces respiran con mucha facilidad. Uno de los mayores problemas de las ollas es la pudrición de raíces debido a que las regamos demasiado o que acumulan demasiada humedad en el sustrato. El cepellón está muy compacto. Nos va a costar sacarla de aquí. Vamos a hacerlo despacito para intentar dañar las raíces lo menos posible. El cepellón ha acumulado demasiada humedad, por eso la olla se está secando. Vamos a cambiarle el sustrato y veréis cómo se va a recuperar. Veo que voy a tardar un poquito, así que voy a pausar el vídeo en lo que le voy quitando el cepellón. Esto ya está. Fijaos cómo estaría de compacto que soy incapaz de meter el cepellón en la maceta y faltan las raíces. Así estaba la pobre olla que no podía respirar. Este sustrato es malísimo para las ollas. A un lado. Mirad, aún así no he podido quitarle todo el cepellón. Esto ya es muy difícil. Si sigo así la voy a dañar. Os voy a enseñar dos esquejes que había en la maceta. Mirad, tienen el tallo ya seco. Estos dos esquejes se estaban muriendo. Al estar el tallo principal seco, el resto de la planta ya no está recibiendo ni agua ni nutrientes. Por lo tanto, vamos a tener que quitarle la parte seca. Y esta, mirad, incluso por la punta. Y esta parte de aquí igual. Está todo el tallo principal seco. Estas hojas de aquí están vivas. Vamos a intentar sacar esqueje de aquí y de estas también, pero va a ser muy complicado porque es muy pequeñito. Cuando sacamos esquejes de olla, lo ideal es que al menos tengan 2 o 3 nudos. Esto ahora lo vamos a dejar en un ladito y primero vamos a ir con las que están sanas.
Estas de aquí son las ollas que están sanas. Mirad, esto es lo que ocupan las raíces. Voy a traer un momento la maceta donde ellas estaban puestas. Mirad, aquí estaban. Como os comenté hace un ratito, las ollas crecen mejor con las raíces apretadas, por lo tanto, esta maceta era demasiado grande para ellas. Así que voy a traer una maceta donde tenga las raíces más justitas, para que así se desarrolle mejor. He traído esta maceta, que es un poco más pequeña que donde estaban, y os voy a enseñar cómo queda. Vamos a hacer el teatrillo, las ponemos aquí. Aquí están perfectas. Van a tener las raíces apretadas, por lo que se va a desarrollar la planta mucho mejor. Lo ideal es que la maceta sea de terracota o barro, o sea, macetas transpirables. Yo en este caso no tengo, así que voy a usar una de plástico a la que le he hecho agujeros laterales para que así el sustrato se seque con rapidez y las raíces puedan respirar. En la base pondremos un material drenante. Yo en este caso he usado arcilla expandida. Como sustrato, yo he hecho sustrato especial para ollas. Si queréis saber cómo se hace, os dejo el enlace aquí arriba a la derecha. Pero en resumen, necesitan un sustrato muy drenante, con mucha aireación y que se seque con rapidez. Vale, de momento lo voy a dejar así y voy a ir poniendo las plantas. Vamos a ponerla de una en una, con cuidado. Esta de aquí, por ejemplo. Mirad, esta de aquí también se ha comenzado a secar el tallo. Así que esta voy a meter un poquito más para adentro por si acaso. En el peor de los casos, que el tallo esté ya completamente seco, como vamos a meter parte sana dentro de la maceta, pues le van a salir raíces. Voy a ponerlas para que miren para afuera, en el borde de la maceta, y que el tallo salga para afuera de la maceta. Va a ser como una forma de cascada, que queda muy bonita en las ollas. Prácticamente igual que como estaba. Ya tenemos colocada nuestra olla en su maceta. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle el sustrato. Nos ayudamos con un palito de madera para esparcir el sustrato por la maceta y ya tendríamos nuestra olla trasplantada. Ahora lo que vamos a hacer es darle un abono orgánico a nuestra olla. En este caso voy a utilizar abono de pescado. Este abono en particular está compuesto por pescado y por remolacha azucarera. Este fertilizante contiene vitamina D y vitamina C, que va a ayudar a nuestra planta con el estrés del trasplante. A las ollas les encanta este abono. En algunas de ellas he notado el cambio de un día para otro. En la descripción os dejo un enlace con este abono por si estáis interesados. Le estoy haciendo un riego completo a nuestra olla hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje y espero que de aquí a unos días las hojas que se encuentran arrugadas ya se pongan bien. La voy a volver a poner en su antigua maceta, más que nada porque quiero ponerla colgando en mi terraza. Vamos a cogerla, la quitamos ya de aquí, ella se ha mojado bastante. Y la vamos a volver a colocar en su sitio. Vale. La voy a volver a poner las asas y esta ya la tendríamos lista. La ponemos en las pinzas, así, cada una en su sitio, y ya la tenemos lista para volverla a colgar. Mirad, ha quedado preciosa. Ahora falta que se recupere y listo.
Por último, vamos a arreglar nuestros esquejes, los que tenían el tallo seco. Vamos a cortarles toda la parte seca y los vamos a volver a plantar. Es una pena, pero no queda otra para solucionarlo. Le vamos a quitar con cuidado las hojitas que están más abajo. A ver, con cuidado. Vale, este ya está listo para plantar. Vamos por el otro. Aquí está. Es una pena estas hojitas de aquí. Vamos a quitar la parte seca. Hacemos lo mismo. Cortamos por donde empieza lo sano. Ahí está. Y vamos a quitarle las hojitas que tiene más abajo. Estos brotecitos de aquí vamos a intentar salvarlos, pero va a ser muy difícil. Este tallito está seco del todo. Nada, esto hay que quitarlo. Nada más que van a tener el nudo, pero creo que el nudo también está seco. Bueno, vamos a intentarlo por si acaso, si sale bien y si no, pues nada. Me he traído una maceta pequeña de plástico, también con agujeritos de drenaje laterales. Vamos a echarle un poquito de perlita y vamos a poner nuestros esquejes. La perlita es ideal para los esquejes de olla, ya que van a mantener el sustrato húmedo a la vez que va a estar aireado. Ya veremos si tienen suerte estas hojitas. Vamos a echarle perlita. Cada vez que notemos que la perlita está seca, vamos a mojar nuestros esquejes. Vale, aquí está. Así un poquito y lo tenemos listo. Ahora lo que voy a hacer es ponerlo en el platito, que si recordáis aquí es donde ha estado la otra planta. Entonces tiene restos de abono de pescado que le van a venir muy bien a los esquejes. Y esto es todo por hoy. Espero que el vídeo os sirva de ayuda. Cualquier duda o sugerencia que tengáis podéis dejarla puesta en los comentarios. Suscribiros al canal y darle un like, que me ayuda mucho. Gracias a todos, buen día.